Capurro, barrio del oeste montevideano, delimitado entre el arroyo Miguelete, la bahía de Montevideo y las vías del tren. Su historia tiene varias facetas. Hacia 1870, el barrio comienza a tomar forma de balneario, siendo un espacio de recreación y encuentro de la sociedad montevideana, con su playa y el esplendor de su parque, que atraían a mucha gente. La zona se convirtió en un lugar importante de nuestra ciudad, sobre todo a partir de la creación del Parque Capurro por el año 1910, con una arquitectura muy particular, transformando al barrio y dándole un toque de distinción. El parque y la zona mantuvieron su esplendor y sostenida concurrencia hasta la década de 1920, cuando el balneario comenzó a ser desplazado en la preferencia del público por Pocitos, Malvín, Carrasco y otras playas del este de Montevideo, y pasó a convertirse principalmente en un área industrial de radicación de familias obreras. La vocación fabril y comercial de Capurro comienza a expresarse a partir del desarrollo de la industria química y la industria textil, dos ramas industriales que tuvieron mucha importancia en la vida del barrio, brindando empleo a muchas personas y propiciando la construcción de viviendas para las familias obreras. Capurro es el sitio donde nació la industria montevideana y uruguaya, una verdadera bahía de pioneros.
mundo, 78. Yo estaba en la fábrica y estaba mudando. Yo entré a la fábrica en el 70 y... Era un comedor que la gente hacía cola para comer ahí. Yo entré a la fábrica en el 80. Mayo del 80, en agosto cumplieron el 80. Y daban toda la ropa para afuera. Sí, habían hecho habitaciones con baño. Los jubilados de aquella época, viste, eran, por ejemplo, 2 habitaciones chicas y un baño. Después, cuando todo este tema del medio mundo, los realojaron acá. Antes que lo agarrara otro. Sí, muchos fueron para Cerro Norte, otros para el Morro, otros fueron al barrio Boca, Otros están en el Lecop. Contame eso. Yo trabajaba en Apresto en verano, 40 grados. Yo laboraba con un short, una bermuda preciosa de jean, descalzo y en cuero. Uniforme nos dio al principio, tiene unas camisolas azules con un cosito acá para cofia, la cofia. Sí, pero al principio pone ahí daba bola. Nada. No, y nadie decía nada. Acá el tema era hacer producción, había que hacer producción. Hasta que un día vino el jefe y no pueden comer tangerina. No se comen más tangerina porque la lana sale con olor a tangerina. Sí, Carlos, sí. Y me da vuelta y tengo la tangerina. Y a vos que te encantan, Tere, comer al sol. No hay nadie del otro lado. A nivel general, no hay nadie del otro lado. Enfermería con el tarjetero para la compañía. Salías a un patio, salía Gonzalo y acá estaba la caldera. Abrís un poquito para ver nomás. Un poquito para que vean. Acá estaba la enfermería y acá el señor, acá estaban los talleres. Y aquí ya paré, llegaron todas las compañeras. Una maravilla. ¿Sabes qué era esto la cena mañana? Yo te comí que yo... Sí, yo tengo 18 años o 15. Hola, compañía. Buena gente. la pueden grabar. Yo les iba a decir, Andrés Gestos. Claro, casado, el yerno de la chica, casado con Sandra, con Sandrita. Andrés Gestos se enteró y se conectó con nosotros por Facebook. Sí, y le vamos a hacer una entrevista el miércoles, hoy ya no podía venir. Sí.
Porque dice Es un buen compañero, poco mandale el saludos. tiempo. Mandale un saludo. Mandale un saludo. Mandale un saludo del manga. La Cookie andaba siempre con la Beba, Corina. Era un grupito ahí. Bueno, venite. Vení, andá, Catita, andá. Bien, para empezar vamos a avisar que estamos en el proyecto Capurro Textil, una historia obrera que sale desde el Consejo Vecinal 16 y la Comisión de Cultura. Entonces estamos buscando las entrevistas con vecinos y ex trabajadores de las textiles y las fábricas que había acá en la vuelta. Por eso contactamos a Hugo. Buenas tardes, vamos a empezar por ahí. Bien. Y Hugo, además de amigo, coincidió en una conversación que era trabajador. Sí, trabajé en lo que era la unificación de Osami, Moderboy y otras fábricas acá en Learsi, lo que antiguamente era la hilandería de Campo Mar, si no me equivoco, en República Francesa y Uruguayana, donde estamos ahora. O sea que vos trabajaste ¿cuánto tiempo? Y acá en esta zona trabajé 1 año y poquito, 1 año y medio más o menos. ¿Alguna imagen, algún recuerdo en particular o alguna anécdota particular que puedas compartir? Bueno, imágenes de la cantidad de gente que trabajábamos, ¿no? Era esto, acá vos venías a las 6 de la mañana y entre lo que era Martínez Reina, lo que era Campo Mar, lo que era Learsi y más todo lo que había acá en la vuelta, porque acá en la vuelta había mucha cosa. Acá a las 6 de la mañana, esto era impresionante la cantidad de gente que andaba en la vuelta. Mirá que yo... y salidas de turno. Sí, entradas y salidas. Y en Learsi, yo no sé bien la cantidad de gente, pero éramos arriba de 600 personas. Claro. Y se trabajaba a las 24 horas. Ahí había 3 turnos y se trabajaba a las 24 horas. ¿Nos podrías decir tu nombre completo? Sergio Paglietta Ferrizo. Yo nací en Montevideo y tengo mi niñez prácticamente por acá, por este barrio. Yo fui a la escuela Capurro, viví muchos años acá en la calle Uruguayana con mis abuelas, con mi abuela y con mis tías, que fueron legendarias obreras de Martínez Reina. ¿En qué año naciste? Yo nací en 1960, en noviembre, y yo yo ya desde en el año 63, yo era muy chiquito, mis tías ya vivían acá en la calle Uruguayana frente a la tejeduría e hilandería Manuel Martínez Reina. Ya trabajaban ahí, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo te contaba hace un ratito que mis tías fallecieron con 100 años cada una y bueno, como bien decía Raúl, hubo que echarlas porque la vida de ellas era la hilandería y la tejeduría, era la Aurora, era. Y hoy de mañana justamente, porque la vida después me llevó por otros caminos, y hoy de mañana vinimos por acá porque nos invitaron y yo le contaba a mi esposa recorriendo el barrio lo que era esto, ¿no? Era un mundo industrial absolutamente independiente del Uruguay, era una cosa gigantesca, ¿no? Claro, es lo que tiene el paso del tiempo, ¿no? Que a veces uno decís, ¿en qué terminamos, no? ¿En qué terminamos? Y en este caso tenemos a Raúl Méndez, Manga para los amigos. Entonces, Manga, contanos, Sí. ¿Por dónde estás viviendo? Yo ahora vivo para el lado de Punta Carretas, pero yo me crié de donde estamos parados, Gerardo, ahora. Si caminamos a una cuadrita hasta el Puente Nuevo y caminamos 30 metros por la vía, en la bajadita te tirás y están los fondos de casa. Yo me crié en el Paso Molino, nací. Y India Muerta, entre Argensalvo y Tempetá, corazón del Paso Molino. Y bueno, y un buen día la vida me llevó a caer en la Aurora. Cuestiones, yo me quería ir para afuera, precisaba plata, me daba cosa pedirle guita a mis viejos. Y mi hermano mayor me dijo, bueno, mirá, si querés trabajar, la fábrica toma gente. Y la idea mía era entrar por 15 días. Y me quedé casi 20 años.
y fue una buena experiencia. Una buena experiencia, conociendo un montón de gente maravillosa. Y cuando siendo gurí, fue como te repito, una buena experiencia. Una buena experiencia. En la fábrica había mucho laburo. Y el que no era del Paso Molino no había trabajado en la Aurora. O si no trabajaste en la Aurora no era del Paso Molino. Eso es lo que se decía en aquella época. Este era un barrio muy fabril, ¿no? Teníamos la fábrica, estaba Osami Moderno y acá estaba Osami, teníamos la Inca, Corellame, estaba la aceitera, acá. Donde está también Llames estaba la fábrica, la Strong, que era la fábrica de bolsas de nylon. Afalgote, Pensilvania, sigue estando. La cartonera Larre. Una fábrica obrera, un barrio obrero. Después me acuerdo, por ejemplo, el jean que llevábamos camiones a frizar en una planta que tenían ellos ahí en la calle General Hornos, que se llevaba a hacer el frisado, era el prelavado, el gastado del jean y el denim, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Y a veces estábamos días llevando rollos porque era impresionante la cantidad de prendas que se fabricaban acá, era impresionante. O sea, te digo, yo llegué a embarcar 1 millón de prendas de jean para Estados Unidos. Cuando decís un mundo industrial, Sí. A ver si nos pintás un poquito Sí. el entorno. Sí. Almacenes, bares. Sí, barrios, gente. almacenes, bares donde, la gente vivía por acá, la gente trabajaba por acá, la gente consumía de los almacenes de barrio, la gente iba a los boliches del barrio, los operarios de la fábrica iban a los boliches, nos conocíamos todos éramos, con sus hijos fui a la escuela, repartidos entre la Ruy Barbosa y la Escuela Capurro. Con algunos seguimos siendo muy amigos, como por ejemplo con Raúl, que nos conocemos de niños. ¿Y cómo afectaba al barrio todas estas fábricas? Le daba mucha vida, muchísima vida. Laburaban todos los comercios y los boliches de Agraciada. Con decirte, Gerardo, que cuando salíamos de la fábrica a las 2 de la tarde, Sufrategui era una romería de gente. Y todo el mundo agarraba Agraciada y todo el mundo hacía las compras. Era cuando se compraba en los barrios todavía. Que existía Pocho Tienda, que era Agraciada y Castro, que Pocho Tienda era un gran shopping en el barrio. Tenía los bares, Bar de Vida, Casa Mazone, tenías el Tolú allá arriba, después tenías tiendas Montevideo, mueblerías, Cáceres, Cháñez, ¿qué más había? Había farmacias, teníamos el cine, teníamos el Prado. Este era un barrio precioso, Y la masa obrera era del barrio. La gran mayoría que componía la masa obrera era gente que vivía en el barrio. Por eso mismo, como por el lado de La Teja, tenía la Codarbe, la Diplan, la Aceitera, la Bao, eran barrios obreros que vivían a influjo del ingreso de los obreros, ¿verdad? Bueno, como cualquier fábrica en toda la zona, es decir, el comercio, vos trabajabas acá, salías a comer, a la hora de descanso que ibas a comer, si te ibas a comprar algo afuera, era acá a la vuelta, ¿a dónde ibas a ir? El boliche que estaba acá en la esquina laburaba básicamente a base de la fábrica, que ahora se quemó. Sí. Estaba acá en... R6 Sufrategui. Exactamente. No, acá, Sufrategui y Uruguayana. Acá en la esquina, acá en la esquina. Ese boliche trabajaba básicamente con los que trabajábamos acá. Después, más allá de que acá en Lear sí teníamos comedor, en Lear sí había comedor. Era una fábrica que era bastante modelo en ese aspecto, ¿no? El mundo era otro mundo, era otro planeta, era otra sociedad, era otra historia. Era un mundo de fábricas, de obreros, de gente que trabajaba y que peleaba por los derechos, de gente que movió el sistema sindical del país. Eso, el sistema sindical. ¿Tus tías estaban sindicalizadas? Mis tías no, pero siempre acompañaron a las mayorías. Mis tías no, pero acompañaron a las mayorías, siempre. Fueron siempre muy respetuosas, pero tenían un montón de compañeros. O sea, era una cosa muy rara porque es difícil ubicarlo en un mundo de hoy. Quiero decir, el ser humano, me da la impresión, la sociedad uruguaya ha cambiado tanto que es prácticamente imposible creerse que en un sindicato
no haya gente que tengan todos la misma línea política. Digo, a mí me ha pasado, porque yo he formado sindicatos no textiles, pero en general el 100% pertenecíamos todos a una misma línea política. En aquellos momentos no. En aquellos momentos todos los trabajadores eran trabajadores. Y todos peleaban por sus derechos y todos acompañaban aunque no estuvieran de acuerdo. Y bueno, mis tías trabajaron, vamos a poner unas fechas un poco ficticias, ponele, y trabajaron 60 y pico, no más, como ponele que 68 años en la Aurora. ¿En la Aurora? Sí, Manuel Martínez Reina. Y yo te contaba, ahora fuera de cámara, que siempre vivieron cerca de la fábrica, porque era su eje era la fábrica. Entonces, en la fábrica siempre trataron de vivir cerca. Una vez el hermano de ellas, mi tío Tito, sacó la grande de fin de año y se ofreció para comprar una casa. Y no compraron nunca la casa, porque nunca lograron ponerse de acuerdo, porque todas las casas que veían estaban a más de 3 cuadras de la fábrica. Qué increíble. Entonces, a ver, la importancia de la pertenencia. O sea, esta zona tenía gente que era dueña moral de todo esto, de Campomar, de lo que sea. Era de otras fábricas que hay por acá cerca, La Calera, por ejemplo, la fábrica de cal, de sus boliches, Y bueno, y me parece que está bueno todo este laburo de tratar de rescatar un poco para las otras generaciones, porque lamentablemente el tiempo es como una goma que borra y deja rayones nomás. Bueno, quiero que me cuentes cuál es tu nombre. Mi nombre es Catalina Soroa Álvarez, Catalina Nilda Soroa Álvarez. ¿Y desde qué año trabajaste en la fábrica hasta qué año? Trabajé desde, espera que voy a pensar bien. Trabajé 16 años, ahora se me altera un poquito. 16 años, bueno, no importa, sí. 16 años, pero no trabajaste continuo, ¿verdad? No, nunca, porque continuo no, siempre seguí perteneciendo a la fábrica porque no nos despedían, íbamos todos los años, era como un trabajo zafral, venía a decir, se trabajaba unos cuantos meses a full y después bajaba las exportaciones y eso y íbamos al seguro de paro. Eso fue desde el 79, ahora me acordé, 18 de marzo de 1979 trabajé hasta en agosto del 94. Ahí está. Ahora sí. Pero hubo un año que sí trabajaron en el 90. ¿Y por qué fue eso? Fue porque porque cambiaban mucho los gerentes, las dueñas siempre eran las mismas, las dos, Marta y Lilian, las nietas de don José, Marta y Lilian, esas siempre fueron las dueñas, pero un poco había sido que algunos, los esposos de ella, o no sé, y vino este hombre de ¿dónde? De Costa Rica, vino a Albuquerque, y trabajamos un año de corrido. Para nosotros era la panacea seguir trabajando de esa forma, pero no duró más que eso. Exportamos, trabajamos horas de 17, 18 horas por día y después nos quedamos otra vez en la misma situación de todo el mundo al seguro paro. Y bueno, yo salí en el 94. Cuando yo entré a la Aurora, yo no tengo exacto la cosa, pero me parece que la Aurora la había tenido antes que yo 2.500 trabajadores. Después llegó, cuando yo entré, me parece que había 1.200. Y cuando salí, que fui al seguro paro y todo, quedaban 150. Y así progresivamente hasta que se terminó la Aurora. Los compañeros que se quedaron duraron unos meses más nomás. Después se cerró la fábrica. En el 94. Creo que no sé si alcanzó al 95 a trabajar. Creo que no llegó. ¿Y tú hiciste una huelga de hambre? Una huelga de hambre, sí. En el 16, también
de 1989, que nació mi nietita. Yo con una bebita chiquitita así que nació en agosto, hicimos, tenía poquitos días de nacida, Erika. Y como hice una huelga de hambre, sí. Creo que estuvimos, no recuerdo mucho los días, pero como 14 días, que fue grandioso. ¿Y cuántos eran? Éramos 5, 4 varones y yo mujer. Era Juan Ángel Toledo, que era un hombre con trayectoria sindical, política, no sé. Los demás éramos del montón. Eduardo, que era dirigente, era delegado subsector de la tejeduría. Yo de la terminación, la Badí de la tintorería, el Alberto del taller, bueno, me falta uno, Juan Ángel del taller también. Sí, éramos 5. ¿Y ustedes sintieron que el hacer la huelga les sirvió de algo? Nos sirvió, sí. Primero, ¿lograron lo que querían? Logramos, por lo menos ese año, logramos varias cosas. Logramos la solidaridad de todos lados, no sé, del teatro, de la comunicación, del interior, de las fábricas del interior, de las textiles, de todo el pueblo, porque estuvimos como 6 meses en la olla ahí afuera, pero logramos el objetivo, que era volver a trabajar. ¿Y la olla dónde estaba? La olla de la huelga de hambre estaba en la puerta de la fábrica, en la puerta ahí, a la entrada principal, en la calle, con las carpas, y nos dejaban usar las mesas, el comedor y las ollas grandes, pero eran carpas afuera. Sí, ahí estuvimos 200 y pico de días en huelga. Con olla popular. Cuando saliste de ahí de la huelga de hambre, ¿a dónde fuiste directamente? Y fui a mi casa con mi mamá y después vine ya de vuelta a seguir en la lucha. Sí, seguimos, pero ese año logramos un objetivo porque el banco les dio préstamo y volvieron a abrirse la fábrica. Lo que pasa es que ya nos daba más. No le daba mal al Banco República, porque trabajamos 6 meses y después volvíamos a la misma situación. El banco nos daba préstamos, nosotros íbamos a hacer movilizaciones hasta de 4 camiones al Banco República, con unos carteles que queríamos cobrar y queríamos trabajar, y yo qué sé. Y el banco nos dio apoyo, pero claro, llegó un momento que ya no, se terminó, fue definitivo, ¿no? Como no fue solo la Aurora, se fueron encerrando miles o cientos, diríamos, de industrias, del textil, del calzado, metalúrgico, fueron desapareciendo la mano uruguaya. Sí. ¿Cómo era en momentos conflictivos que lo vivieron? Nosotros con pasamos, mucha fuerza? Claro, uno de los momentos de lucha, ¿no? Que está ahí el compromiso social que teníamos, pero también estaba la otra, que por lo general todos trabajábamos, en mi caso, éramos los 3 en la Aurora, mis 3 hermanos, entonces el sustento económico de la familia era la fábrica. Entonces cuando la fábrica agarraba barranca abajo, nos tocaban también a nosotros, ¿no? Y ahí había que empezar a jugar y a reinventarse por esos tiempos que tenían los 6 meses de seguro de paro seguro. En el año, por lo general Gerardo, si no era yo, era Pablo, si no era Pablo era Cacho, o a veces era Pablo y yo y Cacho trabajando, o quedaba uno o quedaban 2, pero eran jodidos. Y los momentos de lucha fueron a partir del 82, 83, con las primeras reunioncitas, cuando había una pequeña apertura, con la famosa asociación de laborales que había creado el viejo Volentini, que había hecho trabajo de la época, de la dictadura, que eran agremiaciones laborales. No estaba prohibido decir CNT, olvídate. El PIT se creó después. Vino mucho después, con el 1 de mayo del 83, que fueron los oradores ahí en la plaza, fue Richard, fue el Negrito Pereira de Funza, fue el negro Manuel Barrio, que era de la construcción, y cerró Richard, que fue glorioso. Y acá en la fábrica habían buenos elementos, estaba Eduardo Escópice, el finado Isidro Verón, y el mejor dirigente textil que yo conocí en mi vida, Juan Ángel Toledo.
que se reintegró después del exilio del 84. Que como dirigente textil era brillante. Un tipo que supo dirigir un gremio de casi 15.000 personas con cabeza, con mucha cabeza, y logrando buenas conquistas. La primera conquista fue el gobierno de Sanguinetti en el año 85, que se firmó después de 13 años de dictadura, el primer consejo de salarios, se abrió la mesa tripartita de negociación y los textiles pasamos la categoría más chica, poner en aquella época eran nuevos pesos 2, por la reestructuración que se hizo de salarios, pasaron a ganar casi 20 pesos la hora. Fue una cosa de locos, claro. Veníamos de 13 años de recesión también, hojaldre, que eso también cuenta. ¿Y cómo fue eso que me contaste hoy del cerro cuando veías los camiones? En el cerro hicimos una caravana hasta allá arriba, la fortaleza. Pero no lo hicimos en camión, lo hicimos a pie. Nosotros los huelguistas de hambre íbamos en una camioneta, pero después todo el mundo a pie. Aquello era con las antorchas. La marcha de las antorchas. La marcha de las antorchas. Me acordé ahora, la marcha de las antorchas, fuimos hasta allá. Impresionante. Nos fuimos caminando de ahí de Aurora, una cosa impresionante. Hasta el cerro. Impresionante, hasta Fortaleza del Cerro. Era increíble, me acordé ahora. La marcha de las antorchas. Y yo me acuerdo que mis tías... Ahí está, te iba a decir eso, tus tías y la Aurora. Mis tías y la Aurora. Que tenían este tema que si bien no estaban sindicalizadas. No estaban sindicalizadas, apoyaban. Siempre apoyaron, siempre ocuparon. ¿Ocuparon? Siempre, siempre. ¿Y ocuparon en la huelga general? Sí, por supuesto. Sí, ocuparon en la huelga ¿Te general. acordás de algo que te contaran o de algo? Yo les llevaba la comida. Porque, claro, yo vivía con mi abuela enfrente y en el segundo piso de la hilandería de Manuel Martínez Reina había un agujerito, le faltaba un vidrio y por ahí mis tías sacaban un pañuelo que era el momento en el que yo tenía que cruzar con una vianda que le hacía mi abuela para llevarles la comida. Y recuerdo que las compañeras de trabajo de mis tías eran mis tías. O sea, eran mis tías. Mis tías nunca se casaron. Mis tías vivieron por la Aurora, para la Aurora, y estando, digamos, desde el punto de vista filosófico, político, filosófico, en el otro extremo. Mirá. En el otro extremo, ¿está? O sea, no eran personas de izquierda, no eran gente que acompañara sin, pero siempre estuvieron acatando mayorías y siempre estuvieron ahí, en la primera línea estaban ellas ahí. La huelga general, bueno, me agarra a mí con 12 años, recién iniciado secundaria. Yo en aquel momento ya vivía en el pueblo Victoria, iba al Liceo 22, y la huelga general nadie nos las va a contar. Nosotros la vivimos, todos. Yo vivía frente a una fábrica que llamaba Rosita, que era una fábrica de productos de desinfectantes. Tenía el BAO a la vuelta, tenía la SUE a la vuelta. Estamos hablando de una zona de Montevideo que es y será absolutamente siempre una zona de obreros. Estos son barrios obreros, en donde la gente peleó, luchó, ganó algo y perdió mucho. No, digo, lo que pienso sí, porque más allá de que yo no estaba acá, en lo heroica que fue la lucha de la gente que hizo la huelga cuando el cierre de las textiles, ¿no? Y acá se murió un barrio prácticamente y la verdad que los compañeros que estuvieron acá, porque yo ya no estaba, porque ya estaba en otra cosa, yo recuerdo la resistencia heroica que hicieron en cuanto a huelga de hambre y bancar la situación. No te olvides que eran miles de personas que quedaron en la calle, ¿no? Eso es una... Y entonces, a mí me emociona un poco esto porque el año pasado, por ejemplo, en el carnaval pasado, los Diablos Verdes le hicieron la despedida a la huelga del 73. Y
Fue algo absolutamente conmovedor porque como que me pintaron toda la niñez mía. La murga no precisó cantármela porque yo la vi. Pasamos todos momentos muy tremendos acá. Hay que sacarse el sombrero con esa gente. Esa gente es parte de la historia del Uruguay. Esa gente, de acuerdo o no, esa gente nos trajo la vida y nos trajo esto que somos ahora. Y a mí me gustaría llamar a todo el mundo a que, en la medida que se pueda, que lo transmitan, que eso no se pierda con espacios como este que lo descubrí hoy, que yo no sabía que existía, con la memoria, que todos los días tienen que ser 12 de octubre. Todos los días tienen que ser Día de Patrimonio, porque es esto es la esencia de lo que somos. Y cuando vos hiciste una pregunta, cuando hiciste la huelga de hambre, ¿había algún médico ahí controlándolo? Teníamos... ¿Había enfermero? ¿Alguien Mira, de la salud teníamos la policlínica de La Teja, que estaba, no me acuerdo el nombre ahora, ella todavía está vive. Bueno, la policlínica de Texas estuvo al firme ahí durante toda la huelga, con la atención, porque a uno se le bajaba la presión, otro se mareaba, otro en la huelga. Pero Jacqueline Ubay era la que estaba controlaba de la policlínica de Texas, pero no solo la policlínica de Texas, el CASMU. Los compañeros del CASMU eran grandiosos, cumplían horarios para atendernos. En la MIDU, que no existe más. Y mira, ahora no me viene, pero mucho más, sociedades médicas, salud pública. Yo qué sé, me parece que recibimos una solidaridad que no se paga con nada. Y no quiero hablar más porque voy a dejar a gente que fue tan valiosa, y a grupos, y a sindicatos, y a todos, que no me acuerdo en este momento. Tendría que buscar, que tenía unos recortes de diario y un libro que tenía cantidad de mensajes para ese tiempo, pero no sé, hace años, pero no sé dónde está. ¿Cuándo cerró Martínez Reina? Yo cuando cerró Martínez Reina, yo ya no estaba en esta zona. En el barrio. Pero obviamente siempre estuve en contacto, porque mis amigos son de acá, porque soy de Liverpool, porque vengo a la cancha. La percepción familiar que hubo con el cierre de Martínez Reina fue... era la crónica de algo que iba a suceder, pero que nadie creía que realmente fuera a suceder. O sea, la fábrica va a cerrar. Bueno, no se sabe cuándo, pero va a cerrar. Bien. O sea, tiene fecha de caducidad. Sí, va a suceder, pero de eso no se habla. No se hablaba de eso. Por lo menos en la casa de mi abuela no se hablaba. Entonces, hasta que en un momento sucedió. Y un mes antes de que sucediera, mis tías se jubilaron. O sea, lo que dice Raúl es cierto. O sea, hubo que decirle, váyanse de acá, porque ya no... Se había jubilado todo el mundo, ya se venía el cierre y bueno, esto ya tenemos los años. Lo que pensaríamos con nuestra mentalidad de ahora es, van a cerrar esta fábrica el mes que viene y yo ya tengo la edad para jubilarme, ¿qué haces? Te jubilás. Claro. Ellas no se pensaban que iban a ser eternas. Exactamente, la eternidad, el concepto de la eternidad en la clase obrera. Bien, y del cierre de las fábricas, ¿cómo fue la progresión? Y se fue dando de a poco. Nosotros ya veníamos en la familia con los problemas de mi viejo en el Nacional, que cerraron el frigorífico y ya empezaron los problemas familiares, ¿no? Económicos, más que nada económicos, familiares no económicos. Y nosotros lo vivimos como a los 30 y pico de años, reinventarse, salir a la cancha de vuelta, cuando uno era un convencido de que acá entrabas y acá te jubilabas, porque ese era el concepto del uruguayo en aquella época del trabajador. Entrabas a un lugar y te ibas de ese lugar, después de una trayectoria de 30, 35 años de trabajo en el mismo lugar, como le pasó a mi padre en el frigorífico. Pero, y algún poco compañero, yo de la Aurora conozco pocos casos de compañeros
que hayan entrado y se hayan jubilado estando en la fábrica, sacando a las hermanas Paglietta que vivían enfrente. Pero fue el único caso que yo conocí de personas que hayan perdurado en el tiempo en un trabajo. Porque se fue muriendo de a poco. La Inca se fue del barrio, la aceitera cerró, Osami y no sé si sigue trabajando, no tengo ni idea, la fábrica se murió, el Bao es una cooperativa de artesanos, la Diplan cerró, Codarbi no existe más, y no sé para el lado de Maroñas, que también era otro fuerte textil. Teníamos Adil, Ildu, estaba la otra, la chiquita, había 3 o 4, Dancotex, por no al lado de Nuevo París teníamos la Mundial, que era desde Salmón, al lado de la cancha del Salus, teníamos la Musa acá en Santa Lucía y Castro, cerca, y se fueron cerrando, quedan esqueletos vacíos. Bueno, pero era así, se vivía así, y éramos chiquilines, y como te decía, la economía familiar dependía de la fábrica. ¿En qué periodo, en qué época trabajaste? Yo entré a la fábrica en el año mayo del 80, tenía 19 años y en agosto cumplí los 20. Trabajé hasta el 93 para Martínez Reina y después trabajé hasta el 95 con la cooperativa, que fue un buen proyecto que se frustró. Yo me fui antes, ¿no? Me fui antes de la cooperativa, porque yo ya había empezado a tener diferencias con algunos compañeros, diferencias conceptuales. Lo que yo entendía como una cooperativa y lo que ellos interpretaban, ¿viste, Gerardo? Y entonces antes de llegar a un problema, de tener alguna discusión, ya se había ido mi hermano mayor, y Pablo también, quedábamos yo y mi cuñada Beatriz. Y decidí irme, saludando a todo el mundo como siempre, bien, decidí dejar el gremio. Porque ahí te me adelantaste a la pregunta que era cómo había sido la experiencia de la cooperativa. Bueno. Claro, no, la experiencia de la cooperativa fue buena, cuando arrancó fue buena. Claro, se desvirtuó, porque las ideas son buenas, la gente las hace malas. Porque las ideas son buenas, la gente las hace malas, o no las sabe interpretar a tiempo. Digo, y lamentablemente las experiencias cooperativas en este país no duraron mucho. Promopés, la última del vidrio, yo qué sé, la textil La Aurora, alguna otra más que se haya hecho. Yo no conozco, Codarbi se fundió, que era la cooperativa de artesanos del vidrio. No he visto, Gerardo, en mis 61 años, proyectos cooperativos de trabajadores que salgan adelante o que logren perdurar en el tiempo. Que hayan durado al menos, ¿no? Que duren. Pero, bueno. Era un mundo, si bien con mucho atropello, pero qué lindo mundo, qué lindo toda esa efervescencia, nos tocó muchas cosas, claro, yo viví algunas cosas que estaban, yo era un poco más chico, ¿no? Hablamos del mundo de los Beatles, del mundo mirá vos, un señor que trabajaba con mis tías tenía televisión, lo demás no teníamos ninguno. Claro. Y nos invitó a su casa, que era por acá, por República Francesa, nos invitó a la casa a ver el día del alunizaje, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, y éramos como, yo qué sé, seríamos como 30 tipos ahí, en una televisión Westinghouse, que era un armatoste, y fuimos todos ahí, y bueno, yo qué sé, yo quiero creer, porque yo soy medio romántico en estas cosas, quiero creer que esas cosas van a seguir. Digo que van a seguir en la memoria, porque ya, desde el punto de vista industrial, el mundo no es el mismo. Claro. Pero realmente cuando yo paso por estos lugares, veo estas edificaciones, hago un viaje en el tiempo. Y si tenemos que apostar a la emoción, sí. Una situación que te emocione, que recuerdes con cariño, con afecto o con odio. No, con emoción recuerdo las asambleas en el comedor de la fábrica. Las asambleas, porque las daban los compañeros, o a veces las daba mi hermano mayor, y eran momentos que uno los vivía y los sentía. Y después vos te llamaban, mirá, hay conflicto en tal lado, a los camiones, y allá ibas. Ibas convencido, contento, ibas con garra, con actitud. Y te repito, yo acá en la fábrica pasé momentos maravillosos, con muy buenos compañeros, muy buena gente toda. Lamentablemente el final no fue el esperado, ¿verdad, Gerardo? Por lo que te decía, por la experiencia cooperativa. Bien, que la idea estaba buena, pero quedó por ahí.
La concreción se complicó. Se complicó, se complicó. Bien. La experiencia no me la va a sacar nadie más porque fue una cosa que yo nunca ni pensé llegar a tan lejos, ¿no? El compañerismo de los compañeros que hicimos la huelga, que tuvimos ahí tantos años, eso también es otra cosa que un recuerdo que me llevo. Después que nació mi nietita también, estando yo ahí en las ocupaciones, y pobre mi mamá también, que tenía las piernas de miseria y decía, esta mujer es loca, decía. Fuiste una pionera, no eras loca. Sí, pero ella no entendía esas cosas, decía, esta mujer es loca, ¿cómo va a estar sin comer? Y después los compañeros de trabajo, los compañeros, el pueblo uruguayo, diríamos, el pueblo uruguayo, sí. Y las otras fábricas y las textiles, todo. Y la solidaridad también de la gente. Porque siempre lo que estás resaltando siempre es el compañerismo, que más allá de su lucha, eso, la unión que había entre ustedes. Impresionante. De que estaban siempre apoyados, ¿verdad? Sí, y por los otros trabajadores, y por los vecinos, y por los comerciantes. ¿Vos sentís que el barrio los apoyaba? Sí, apoyaba muchísimo. Fue impresionante. Y fue también devastador también. ¿Y venían de otros lados también? De todos lados. ¿Sí? Venían delegaciones de trabajadores de todos lados, de todo el país, porque hasta de Juan Lacase, de Paysandú, de Colonia, yo qué sé, de San José, venían delegaciones de trabajadores de todos lados, solidaridad impresionante. Estábamos siempre apoyados al máximo. ¿Alguna cosa que quieras compartir, agregar, aportar, que no hayamos hablado? No, un saludo a toda la gente, sobre todo a los textiles y en especial a los compañeros de la Aurora, a todos porque yo en la Aurora entré, en la Aurora me casé, en la Aurora tuve a mi hijo, en la Aurora me separé, en la Aurora tuve momentos buenos económicos y también tuve momentos muy malos económicos, pero la recuerdo con cariño en la fábrica, porque fue como ese piñazo que te pega la vida a los 18 años y te marcan para siempre. Así que, gurises, salute a todos, vamos arriba a la Aurora. Catalina, yo te agradezco de corazón. No, yo le agradezco a ustedes, me he emocionado, porque la verdad que no me esperaba una cosa así, y volver a rememorar todos esos años. Aparte es bueno para uno rememorar, porque la memoria se va perdiendo con los años. Entonces ahora como que me volví otra vez a recordar a todos y a cada uno. Yo siempre tuve buena memoria, pero ahora me falla un poco porque tengo 77 años. Tú sos un orgullo y un ejemplo a seguir realmente. Tengo 77 fuiste años. Una pionera. Sí, la verdad. Sí, muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, cómo no. Un abrazo, un beso y un agradecimiento eterno. Muchas gracias. Lo mismo para ti. Yo, mucha suerte y muchas gracias por esto tan precioso que fue. Porque me rememoraron todo un montón de 30, 40. Una vida. Una vida. Muchas gracias. Hice 40 años atrás y adelante. Pero yo, ¿saben una cosa? Todos pasamos por cosas difíciles en la vida, ¿no verdad? Todos perdemos los seres queridos y uno va a ver de repente mayor, va quedando y se le van a veces más jóvenes y familiares directos. Yo perdí una nietita y todo trabajando en la Aurora, ¿no? Ajá. Pero estas cosas le dan a uno, lo reconfortan, porque lo primero que lo hacen rememorar, valorar. Hoy por eso es un valor. Pionera, fue maravilloso. Y yo les agradezco eternamente a ustedes porque la verdad que me hicieron rememorar un montón de cosas, ¿no? Preciosas, buenas, malas, regular, pero algo de la vida, ¿no? Algo como una historia de vida. Una historia de vida, ¿viste? Bueno, gracias a ustedes, ha sido un placer y no me esperaba encontrar todo esto. He vuelto para atrás quédate sentadita. He vuelto como 40 años rememorando como el carnaval.